La expresión o la frase derecho constitucional tiene un significado también polisémico. Derecho constitucional hace referencia tanto, la expresión derecho constitucional hace referencia tanto a un conjunto normativo identificado como tal, conjunto de normas que de manera semántica se refiere a una materia determinada, como a la disciplina jurídica especializada que la estudia, es decir, derecho constitucional como conjunto de normas o parte del ordenamiento jurídico y derecho constitucional como lo que vendría a ser la ciencia. Estas serían prácticamente las dos significaciones fundamentales de esta expresión. Lógicamente, dentro del derecho constitucional, no como ciencia, sino como ámbito del ordenamiento, quizá la dificultad fundamental consiste en diferenciar si el derecho constitucional se refiere solamente al contenido formal de la Constitución o si, por el contrario, derecho constitucional hace referencia a más normas que estarían fuera de la Constitución, además del propio texto fundamental. Lógicamente hay un contenido mínimo del derecho constitucional, que sería el que hace referencia a la organización del poder, las fuentes del derecho y quizá los derechos fundamentales. Pero también es cierto que hay otras normas que se refieren a estas materias de manera más tangencial, no están en el texto constitucional y sin embargo sí que forman parte de esta disciplina y también de este sector del ordenamiento. Lo cierto es que aquí puede haber distintas interpretaciones doctrinales sobre qué normas o qué ámbitos pueden ser o no derecho constitucional, pero lo que sí es cierto es que existe bastante acuerdo en que derecho constitucional sería el contenido de la Constitución formal, por una parte, las normas incluidas en el llamado bloque de la constitucionalidad o bloque de constitucionalidad, la legislación electoral, las normas que determinan la composición y la actuación de los órganos constitucionales y finalmente las normas que no solamente establecen los derechos, sino que desarrollan estos derechos. Ese sería, por así decirlo, el ámbito propio del derecho constitucional. El derecho constitucional también y la constitución objetiva como tal se pueden referir o hace referencia también a veces a normas e instituciones que no son clásicas desde el punto de vista semántico del derecho constitucional. La propiedad, el matrimonio, etcétera, están reguladas en la Constitución, pero quizá desde un punto de vista estricto pues no se refieren a lo que vendría siendo el derecho constitucional como tal. En este sentido, la expresión derecho constitucional hace referencia a que la materia propia de este sería más bien la que tiene que ver con la política y los procesos políticos de tomas de decisión. Por otra parte, la doctrina española del derecho constitucional, o mejor dicho, cómo el derecho constitucional ha sido entendido por la doctrina, tiene también en España un caso particular. La razón es que cuando comienza el constitucionalismo, allá en nuestro caso en el año 1812, sí que se establecía la Constitución, que se debía explicar la Constitución en universidades, centros y demás, pero lo cierto es que tan breve etapa hizo que la disciplina del derecho constitucional no se consolidara, no cristalizara como tal. Es cierto que en el año 35, en 1835, se incluyó el derecho constitucional junto con el derecho administrativo en lo que se dio en llamar el derecho público. Y en 1857 fue cuando se consolidó en los planes de estudio el llamado derecho político, ¿no? En todo caso, la guerra civil española fue la que de alguna manera también truncó la consolidación de la disciplina o de la materia derecho constitucional como tal. En este sentido, la doctrina constitucionalista aparecería dividida entre grandes áreas que tradicionalmente se siguen analizando en nuestra materia, la disciplina científica. Por una parte, lo que sería la historia del constitucionalismo, la teoría del Estado, que también a veces sigue un método histórico, y luego lo que sería el positivismo constitucional como tal, teniendo también en cuenta a veces el derecho constitucional comparado. La situación en España fue que después de la Guerra Civil y después de la dictadura franquista, la doctrina que quizá estaba en mejor disposición para analizar el nuevo texto constitucional desde un punto de vista jurídico no era tanto la doctrina constitucionalista, que o bien había tenido que buscar otras vías para subsistir en nuestro país, por ejemplo, el derecho constitucional comparado, o bien se había acabado exiliando como don Manuel García Pelayo. Por eso, los primeros tratadistas de la Constitución actual no son profesores o no constaban en ese momento como profesores o expertos en derecho constitucional, sino que eran más bien profesores o investigadores en materia de derecho administrativo, derecho público, en ese sentido. No obstante, hoy día la disciplina de derecho constitucional está plenamente
consolidada, garantizada, y ya sí que se utiliza el término de derecho constitucional de una manera más estricta también en los planes de estudio de las universidades.